Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Mi nombre es Dani Cortés y esto es Aprendiendo de Jesús. Hoy vamos a tocar un breve tema, mis hermanos, sobre la enseñanza en la iglesia. Para eso les invito, mis hermanos, a abrir nuestras Biblias en 2 de Timoteo 2, del versículo 1 al 3. Dice así: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Mis hermanos, en esta carta de Pablo a Timoteo, él incitaba, mis hermanos, a Timoteo a esforzarse a seguir las cosas de Dios. ¿Por qué dice esto, mis hermanos? Porque es duro, mis hermanos, porque es bien difícil seguir a Dios. Pero eso nosotros lo podemos hacer con la ayuda de Jesucristo. Entonces Pablo exhortaba a Timoteo por medio de esta carta a esforzarse a seguir a Cristo, a esforzarse, mis hermanos, a la enseñanza de lo que él estaba predicando con su propia vida. Él enseñaba a los demás, mis hermanos. Entonces Pablo exhortaba a seguir su ejemplo y a encargar la enseñanza también a hombres idóneos y a otros también. Cuando Pablo exhortaba a encargar esta enseñanza de la iglesia, mis hermanos, es porque no a todos se les ha dado ese don de enseñar en la iglesia. Ese es un don que el Señor a ciertas personas les da, que no son idóneas todas las personas, mis hermanos. Entonces Pablo, por medio de su palabra a Timoteo, les decía que encargara la enseñanza a personas idóneas, a hombres idóneos para la enseñanza. No es de todos, mis hermanos. ¿Y cómo nosotros podemos saber cuáles son las personas idóneas para enseñar? El Señor nos va a hablar con su palabra. En Tito 2, del 1 al 8, dice así, mis hermanos: Pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Esto es para las ancianas, mis hermanos. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido. Tienen que tener esposa o debe enseñar con dignidad. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes y presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo de qué decir de vosotros, mis hermanos. Los ancianos son los que son llamados, mis hermanos, a liderar a los jóvenes, pero con su ejemplo. La persona que debe estar al frente de los jóvenes debe ser una persona que debe ser ejemplo, mis hermanos, en la iglesia y sobre todo para los jóvenes. Tener una esposa para que se pueda sujetar. Igualmente, la mujer sea una ayuda idónea para el anciano de la iglesia y poder conducir a los jóvenes por el camino que el Señor desea, ¿no? Entonces, los ancianos son los llamados en el ministerio a enseñar a los jóvenes, con su ejemplo primeramente. La persona que tiene que estar al frente de los jóvenes debe ser ejemplo para aquellos jóvenes, para que se reflejen en ellos un porte en el cual seguir con la sana doctrina de Cristo. En 1 de Pedro 5:5 dice, mis hermanos: Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mis hermanos, los jóvenes deben estar sujetos a los ancianos. Esto es un mandamiento del Señor. Y todos sumisos unos a otros. El anciano no puede tampoco, porque ya es anciano, sobreexaltarse sobre los jóvenes. Dicen que tienen que ser sumisos unos a otros, mis hermanos, pero el liderazgo está en los jóvenes. Amén. Dice: Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cualquier persona que quiera imponer otra doctrina que no sea esta, mis hermanos, está siendo soberbia. Y el Señor resiste a los soberbios. Nosotros tenemos que revestirnos sobre todo de humildad y entender que la palabra de Dios es esa. Los jóvenes deben estar sujetos a los ancianos, no al contrario, porque nosotros estaríamos siendo rebeldes a la palabra de Dios. La palabra dice que los jóvenes deben sujetarse a los ancianos, pero no por eso el anciano debe sobreexaltarse también sobre los jóvenes, sino tener humildad. Eso es lo que dice la palabra. Y una persona
que quiera hacer lo contrario está siendo rebelde. Dice la palabra, ¿no? Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mis hermanos, es la palabra del Señor. Los jóvenes deben estar liderados por un anciano, y este anciano debe ser ejemplo para los jóvenes. En 2 de Juan 1, 9 y 10, nos dice así la palabra, mis hermanos. Cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevere en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digas bienvenido. Mis hermanos, la sana doctrina de Cristo es esa, la que Dios impartió en la palabra, que los jóvenes deben sujetarse a los ancianos, pero el anciano debe ser ejemplo para esos jóvenes. Y cualquiera que quiera traer otra doctrina diferente a esta, dice que es el engañador y el anticristo. Mis hermanos, nosotros tenemos que llevar un orden en la iglesia, sujetarnos a un órgano que el Señor puso en la iglesia. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y así mismo la enseñanza, mis hermanos. Esta es la sana doctrina que el Señor nos llama a nosotros seguir. Por medio de ese ejemplo, Pablo nos da un ejemplo digno de su vida misma. Que esta palabra, mis hermanos, haya caído en buena tierra y dé fruto al 30, al 60 y al 101. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.